Días, compañeros, amigos y maestrantes. Mi nombre es Albert Mora, soy docente de filosofía. Actualmente curso maestría en educación y en este video tutorial vengo a presentarles la postura que tiene Carlos Calvo frente a lo que es la aproximación a la educación y pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica. En este espacio lo vamos a diseñar en tres momentos, de los cuales primero va a ser el contexto de sus postulados, el segundo espacio va a ser la reflexión frente a la pregunta que se desarrolla desde qué manera llevaría el pensamiento de Carlos Muñoz a la actual realidad educativa en la que me desenvuelvo. Y por último, un pensamiento crítico frente a lo que él enseña y frente a lo que es nuestra propia realidad. Antes de tener un acercamiento a este análisis, miremos quién es Carlos Calvo Muñoz. Es licenciado docente de Filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un posgrado en Educación y una maestría en Artes y Antropología de la Universidad de Stanford. Ha dedicado su vida por la educación y por el análisis de esta. De igual manera, sus escritos desarrollan cierta investigación frente a la parte educativa y pedagógica. En el siguiente escrito vamos a abordar un tema fundamental que se trata sobre los territorios y las cartografías educativas, construyendo sentido de la educación del siglo XXI. A partir de esto vamos a analizar los siguientes postulados. La escuela está cerrada al mundo exterior. Eso quiere decir, como postulado de Carlos Calvo, que la escuela es un espacio de aprendizaje, pero de un aprendizaje que favorezca el conocimiento cultural de los estudiantes. No debe ser un paradigma que encierre ciertas verdades para la ciencia, sin tener en cuenta el proceso intelectual, empírico y racional de cada uno de los jóvenes que día a día van descubriendo a través del asombro y a través del conocer constante e innato. El ser humano propende a aprender. Toda persona tiene la capacidad de aprender de acuerdo a sus necesidades. De igual manera, tiene innata la capacidad de sobrevivir frente a cualquier situación. ¿En qué sentido la escuela es conveniente? Al analizar cuál es su alcance y cuál es su posición frente a la sociedad, es importante desarrollar la investigación en lo que ocupa como un espacio y en lo que alcanza como finalidad. Los niños usan todos los criterios del investigador. Cuando un niño hace el ejercicio de indagar, a la vez, como resultado de su asombro, está haciendo un proceso en el cual interpela, argumenta y propone cierta manera de conocimiento. El paradigma de la educación al escolarizarse. Es importante tener en cuenta que la escuela debe apuntar a nuevas verdades conforme a la cultura y conforme a los retos que aparecen en el mundo de hoy, y no repetir aquellas situaciones que ya han pasado dentro de un contexto u otra circunstancia antigua. Ahora bien, pasando a un segundo momento, hay que mirar la perspectiva de la pregunta de qué manera podemos llevar el pensamiento de Carlos Calvo a nuestra realidad educativa. Es importante reconocer la historia y por ende reconocer todos los desarrollos que se han generado en sí misma para esta. La educación ha tenido diferentes avances dentro de su pedagogía, dentro de su didáctica y dentro de las maneras de cómo empeñarse frente al aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, no ha sido, digamos, un buen desarrollo dentro de las características culturales que tiene. Hoy en día contamos con varias tecnologías y varios modos de aprender, pero que aún no tienen gran fuerza. Por lo tanto, la propuesta frente a esta pregunta es mirar cómo nosotros podemos cambiar y revisar el currículo, teniendo en cuenta muchas problemáticas que a veces son indispensables para nuestras vidas y para la formación de los ciudadanos. Tener en cuenta también, por otro aspecto, la capacitación de los docentes,
quienes realmente son la parte fundamental entre el estudiante y la sociedad. Son ellos los que tienen que estar informados, capacitados y por ende tener una mejoría dentro del ámbito del aula y tener una mejoría dentro del currículo. Finalmente, los ambientes de aprendizaje. Este entorno necesita de tener en cuenta que los estudiantes hoy en día tienen que ser creativos, innovadores y tienen que buscar diferentes estrategias para desarrollar y solucionar sus problemas. Sin embargo, si no existe una buena articulación dentro de la educación, dentro del aprendizaje, dentro de la didáctica y muchas otras características, no se va a llevar a cabo un buen desempeño en el aprendizaje en la escuela y por ende en la sociedad. A manera de conclusión, Carlos Calvo tiene en cierta medida razón frente a las condiciones que se debe implementar en la escuela, como lo anteriormente mencionado, la formación de docentes, el liderazgo, la estructura curricular y los ambientes de aprendizaje. Hoy en día existe el reto de llevar a cabo la educación en todos los medios didácticos y tecnológicos. Nuestro reto es aplicarlo desde el currículo y tener en cuenta la importancia que tiene la educación en los contextos que ellos viven. Muchos de ellos vienen a realizar vida social, pero en ningún momento tienen la intención de comprender la importancia de su formación. Muchas gracias.